Dios los bendiga, hermanos. Gracia y paz sean a todos ustedes en el nombre de su Señor Jesucristo. Bueno, hoy estamos festejando o celebrando la fiesta de la Trinidad. Y como sabemos, pues esta palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, pero sí se encuentra las tres personas, ¿verdad? Dios, Hijo y Espíritu Santo. Y hablando de diálogos, porque aquí encontramos en San Juan capítulo 3, versículos del 1 al propiamente 15, dialogando, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Y esto me recuerda a los diálogos que tuvieron los concilios antes de los 500 de nuestra después de Cristo, de nuestra era cristiana. Hubo muchos concilios, ¿saben? De obispos, de cristianos. Anteriormente no había ningún papa, no había nada de eso. Habían obispos de ciertas regiones. Y estos obispos se reunían y dialogaban también para ponerle el mejor nombre a esta revelación divina que no la podemos entender, de la Trinidad, ¿sí? Por eso la iglesia cristiana histórica, que lleva un calendario, porque es necesario recordar esto y saber que Dios se demuestra en tres personas: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Y a veces lo olvidamos, qué es lo que pasa, ¿no? Y mucha gente se le hace confuso, incluso dentro de la misma iglesia cristiana, sobre la Trinidad. Y por qué también bautizamos, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También nuestro Señor Jesucristo nos da ese mandato como iglesia, ir a todas las naciones, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Pero en este diálogo, hermanos, como muchos, encontramos muchas dificultades. Dialogamos para ponernos de acuerdo, ¿verdad? Hoy, en este tiempo que vivimos, se está dialogando sobre la paz. Paz en Israel, paz en Ucrania. Diálogos que resultan algo confusos. Incluso para hoy, que vamos a tener en estos días las elecciones en nuestro país de origen, ¿verdad? La mayoría que somos mexicanos. Hay diálogos, ¿no? Hay entrevistas con los líderes, con aquellas personas que quieren la paz para nuestro hermoso país, como este también, ¿verdad? De Estados Unidos. Incluso aquí también hay muchos diálogos. Pero miren, hermanos, estos diálogos a final de cuentas son humanos, compromisos humanos, que dejan mucho que ver después de esto, ¿no? Pero no dista de que hay que orar por estas votaciones entrantes, ¿no? En nuestro país. Les invito a que oremos por nuestro país, por México. Ningún gobernante o gobernadores son perfectos. Hay muchas cosas que no pueden llenar sus expectativas. Y quiero decir esto, hermanos, que con este diálogo Jesucristo ante Nicodemo llenó las expectativas. Vemos a nuestro Señor Jesucristo dialogando aquí con esta persona importante, ¿no? De su tiempo, ¿no? Como muchas personas hoy son importantes y son autoridades y se respetan. Esta persona era respetada. Nicodemo era una persona que entre los fariseos era un hombre que era muy importante, ¿no? Entre los judíos. Imagínense, entre esa secta de fariseos y entre los judíos, esta persona era algo especial y tenía su nombre, ¿verdad? La palabra de Dios siempre apunta a algo importante, ¿verdad? El nombre. Tú tienes un nombre, yo tengo un nombre. Y nuestro nombre está escrito también en el libro de la vida, ¿sí? Porque tenemos un Dios de vida eterna, no un Dios muerto. Un Dios que no hemos creado nosotros, como muchos crean dioses a su imagen y semejanza, ¿verdad? Este Dios es diferente.
Este Dios es incriado, pero nos ha creado y tenemos un nombre que nos ha dado, ¿verdad? Y pues vino, dice la palabra de Dios, de noche a ver a Jesús. Y es que aquí Jesús, si vemos, está pues abriendo camino, está proclamando el Evangelio. En los versículos del capítulo 2 vemos cómo Jesucristo entra a purificar el templo. Jesús conoce a todos los hombres, ¿verdad? Conoce su mente, su corazón, lo que hay en nosotros. Jesús estaba hablando ya sobre el reino de Dios que se ha acercado, que es Él mismo, ¿no? Hecho carne. El Verbo se hizo carne, ¿no? Así que Nicodemo vino con ese respeto, ¿no? Y esa humildad también a ver a Jesús. Y le dijo estas palabras muy importantes y este nombre también que le da Nicodemo a nuestro Señor Jesucristo, Rabí, maestro. Así que encontramos a un maestro de Dios, enviado por Dios, el Hijo del Hombre, ¿no? Y encontramos al otro Rabí, al otro maestro de hombres. Aquí entonces, importante personaje le dice: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podrá hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Fíjese bien las palabras que dice él, tan importantes. Sabemos. ¿Por qué sabían ellos? Porque dice la palabra que era una persona importante. Sabía que esta persona había estado leyendo la Torá, ha estado toda su vida en las cosas de Dios, buscando esa verdad, ¿no? Y tenía conocimiento que iba a venir el Mesías. Pero le faltaba una cosa que vamos a ver más al rato. Y así pasan muchas personas intelectuales que tienen mucha sabiduría, pero no tienen el conocimiento de Dios. Piensan tener todo el conocimiento, piensan tener toda la razón, todos los argumentos, ¿verdad? Pero aquí vemos, hermanos, que esta persona carecía de algo muy importante. ¿Por qué? Porque la respuesta de Jesús no fue: oh sí, mira, yo soy fulano, enseñó sus credenciales y mira lo que he hecho. No, Jesucristo le responde de una forma muy diferente a los diálogos que estamos acostumbrados. Mira, yo como pastor tengo tantos congregantes. Mira, mi iglesia ha prosperado. Mi iglesia es una iglesia rica. He recibido muchas bendiciones económicas, ¿no? En fin, aquí, hermanos, nuestro Señor Jesucristo va dirigido estas palabras a ti, a mí, al rico, al pobre, al intelectual, a los pastores que se creen superpastores, ¿verdad? Como Mesías, a personas que se creen muy importantes, a cristianos y no cristianos. Estas palabras son en general universales. Dice: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, en otras palabras, Nicodemo estaba ciego, estaba cegado, no podía ver el reino de Dios que estaba enfrente de él, en la persona de Jesucristo. No puede verlo. Y Jesús así le respondió. Y fíjense bien lo que Nicodemo también reacciona de una forma muy humana, de esa naturaleza caída, porque vemos aquí dos hombres: el hombre de Dios en Jesucristo, el hombre que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, el hombre que murió y resucitó al tercer día, el hombre que sufrió y llevó en sus espaldas todos los pecados para perdón, y nos los está perdonando. Ahí estaba esa persona. Y aquí tenemos el otro hombre, ¿verdad? Intelectual, sabio. Nicodemo le dijo:
¿Y cómo puede un hombre nacer siendo viejo, ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? En otras palabras, hermanos, Nicodemo quiere ganarse la gloria de Dios con obras. ¿Cómo hacer? Y muchas personas buscan eso, hermanos, a través de las obras. Las obras son buenas para el prójimo y son mejor con fe en Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo hacer? Todavía no entendía que él no tenía que hacer nada. El que va a hacer por él, ¿quién es? Dios. Dios a través de su Hijo Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Nicodemo le dijo: ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que nace de la carne, carne es, y el que nace del Espíritu, espiritual es. O sea que Nicodemo había nacido en carne y estaba en carne. No había creído todavía que Jesucristo era el Hijo de Dios, que Jesucristo era el Dios mismo humanado. Porque nunca habla aquí de salvación y de perdón, Nicodemo. Pero Jesucristo le está anunciando: el reino de Dios se ha acercado. Y cuando uno, hermano, recibe ese reino de Dios por gracia, sabemos que somos pecadores impuros y que necesitamos del perdón y del amor de Dios y de las promesas que estos ofrecen. Porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Porque sabemos, hermanos, que después de esta vida hay una vida mejor, la vida eterna. Y que sabemos que algún día, hermanos, cuando muramos en cuerpo, pero nuestra alma va a estar esa alma va a recoger nuestro cuerpo y vamos a estar íntegros con cuerpo y alma. Muchas otras filosofías dicen otras cosas, otras corrientes, ¿no? Hablan de estrellas, de cosmos. No, hermanos, Jesucristo es tan real como nosotros también. Espiritual, pero también es material. El que nace de la carne, carne es. Y es cierto, hermanos. Cuando uno está en la carne, piensa nada más en las cosas personales. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Él me lo hizo, Él me la paga. Pensamos cómo solucionar problemas que no tienen a veces solución humana, que solamente Dios puede hacerlo. Pensamos en nuestra preparación, pensamos que somos mejores que otros, pensamos que somos los Mesías, pensamos que si no estoy aquí ya nada se va a poder hacer. No, hermanos, en Jesucristo hay humildad. Jesucristo vino a hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. Y ser humilde y ser obediente, como dije, hasta la muerte y muerte de cruz. El que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Lo que necesitaba entonces Nicodemo era ¿qué? Nacer espiritualmente, aunque estuviera en las cosas de Dios. Hay muchas personas que están en la iglesia, pero les falta nacer de nuevo. Son arrogantes, personas que combinan la fe que Dios nos ha dado con filosofías, y eso no está correcto. Si eres de Dios, vas a ser de Dios, vas a confiar en el Señor, vas a creer lo que Jesucristo nos dice: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Ser de Dios, hermanos, es pedir perdón y saber que somos pues perdonados y que tenemos oportunidad de nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, dice así, y puedes oír, pero no sabes a dónde viene, ni a dónde va. Así es todo lo que nace del Espíritu. Porque, hermanos, tú no te puedes ganar la gloria por obras, pero sí por la obra de nuestro Señor Jesucristo, teniendo fe en lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Nicodemo le pregunta: ¿y cómo es posible que esto suceda? Jesús le respondió:
Y tú siendo maestro de Israel no lo sabes, imagínese. Tú siendo maestro, tú siendo conocedor. Hermanos, a veces el conocer mucho es bueno, pero hermanos, el conocimiento verdadero es de Dios. A Él le pertenece la honra y la gloria. Tú siendo maestro, imagínense, tú siendo pastor, siendo cristiano, vas todos los días a la iglesia y no lo sabes, que hay que nacer de nuevo en espíritu. ¿Por qué sigues todavía viviendo en la carne? Aunque hayas sido bautizado, aunque hayas sido confirmado, aunque estés participando en la Santa Comunión, has demostrado, pero sinceramente has nacido de nuevo. ¿Qué necesitas hacer? Nada. Porque pensamos que lo vamos a ganar por obras. Creer en las promesas de Dios, hermanos. La fe es un don de Dios. Pase lo que pase. Muchas personas se desanima porque Dios no los ha escuchado, ¿verdad? Se desanima porque la iglesia piensan que va a ser perfecta, sin saber que cuando estas personas entran, ya hicieron imperfecta esa iglesia. Pero hermano, la iglesia es de Dios. La iglesia entran justos y pecadores. No somos perfectos. Así es la iglesia triunfante, terrenal, perdón. La iglesia triunfante es otra cosa. Pero la iglesia terrenal es así, la iglesia militante, hermanos. Y Dios conoce tu corazón y conoce mi corazón. Y Dios nos quiere limpiar. Nos quiere limpiar completamente. Como a Nicodemo le está dando una gran enseñanza, creyendo ser maestro, ¿verdad? Y no conociendo la realidad de Dios. Y solamente lo sabemos por obra del Espíritu Santo. De cierto te digo que el que hablamos, dice así, de cierto te digo, que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Ahí está, hermanos, no aceptan. Y habla no en primera persona. Aquí nuevamente habla que dice, de cierto te digo, que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no, ¿qué? Aceptan nuestro testimonio. Hermanos, Dios otra vez nos testifica, como a esta persona, a Nicodemo. ¿Y qué de él, de Nicodemo? ¿Realmente nació de nuevo? ¿Nació en espíritu? ¿Reconoció que Jesucristo era el Mesías, el Hijo de Dios? Muy sutilmente, hermanos, la palabra de Dios dice que sí. Nicodemo enfrentó también a los judíos. ¿Y si este viene de parte de Dios? También ayudó a Arimatea, ¿verdad?, a enterrar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que Él fue transformado por el reino de Dios. Hermanos, que así sea en sus corazones. Que a partir de esta celebración reconozcamos, hermanos, que todo lo que usted tiene, incluso esa inteligencia, esa sabiduría, esa familia hermosa, ese trabajo, ese dinero, esas cosas materiales, que son efímeros. Pero reconocemos que procede ¿de quién? De Dios. Y reconocemos, hermanos, que también esta vida va a pasar. Reconocemos que ningún diálogo humano nos va a traer paz como la que trae Jesucristo. Reconocemos que ningún gobernante o gobierno son perfectos. No participe, hermanos, en diálogos infructuosos y pleitos. Participemos realmente en lo que Dios quiere que hagamos. La predicación, la vida llena, la vida plena. En la primera lectura, después de haber sido perdonado Isaías, después de haber tenido esta visión, después de haber sido restaurado, no por obras de Él, sino por obra de nuestro Señor, ¿cuál fue la respuesta? ¿A quién enviaré? ¿A quién llevará mi mensaje? Y aquel que ha sido perdonado y restaurado con poder, con fe, ¿qué dice? Envíame a mí. Hermanos, que así nos envíe nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha restaurado
nos ha dado todo lo necesario, las herramientas para seguir proclamando y viviendo el reino de Dios que está entre nosotros. Y que la paz del Señor reine en sus corazones hoy y siempre. Amén. Dios les bendiga y feliz domingo